Muy buenas noches, queridos hermanos, feliz domingo de resurrección y vamos a comenzar el culto de esta noche con unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad más de poder reunirnos, de poder alabarte y poder conocer más de tu palabra. Te damos gracias porque tú enviaste a tu único Hijo a morir con nosotros, para que nosotros no muramos en el pecado, sino que tengamos vida eterna juntamente contigo. Te pido por la vida y los corazones de cada una de las personas que se han conectado y de las que se van a conectar más adelante. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora me gustaría compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Juan 11 del 25 al 26 y la versión Reina Valera de 1960 dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora vamos a pasar al primer himno de esta. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Qué hermoso himno que nos habla de que solamente podemos ser salvos de nuestros pecados mediante Jesucristo. Me gustaría compartir con ustedes otro pasaje de la Biblia que se encuentra en 2 de Corintios 5 del 14 al 15 y la versión Reina Valera de 1960 dice así: Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, resucitó por ellos. Ahora vamos a pasar a la segunda alabanza de esta noche, que es el himno 160, que me puede dar perdón. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.
fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Esta alabanza es muy hermosa porque nos habla de que solamente Jesucristo nos puede dar el perdón por todos nuestros pecados. Antes de pasar al mensaje de esta noche, me gustaría dirigirnos en palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por que nosotros podemos reunirnos en esta oportunidad, ya sea de manera virtual. Te pedimos por el mensaje del día de hoy, que es acerca de las palabras de Jesús antes de su muerte. Te pedimos para que podamos aprender de esto y aplicarlo a cada uno de nosotros, a nuestras vidas. Gracias porque tenemos esta oportunidad de conocer sobre tu Hijo y de conocer sobre su mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a pasar al mensaje de esta noche. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir el mensaje de su palabra con ustedes. Es un reto porque siempre creo que todo buen predicador debe vivir lo que predica. No se trata solamente del conocimiento o de la mera enseñanza, sino que también somos retados a poder vivir esa palabra que predicamos. Entonces, quiero comenzar haciendo una oración delante de nuestro Señor junto a ustedes. También le voy a pedir que allí donde usted está pueda cerrar sus ojos, o si quiere tener sus ojos abiertos, pero concéntrese en el Señor y deje que el Señor trate a su corazón con este mensaje que Él tiene para nosotros en esta noche. Entonces, oramos.
Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte las gracias porque somos completamente indignos, Padre, de escuchar tu palabra, de predicarla, de ponerla por obra. Somos indignos, Señor, de ello, pero tu gracia, tu sacrificio, Señor, nos hace tener esa aceptación para nosotros poder participar de tu reino. Y eso es algo tan valioso para nuestras vidas, Señor. Es algo que no tiene absoluta comparación. Y queremos en esta noche honrarte, queremos glorificarte, queremos que pongas en nuestros corazones tierra fértil para que cuando la semilla de tu palabra sea esparcida, produzca fruto en nuestros corazones y que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores, hacedores de tu palabra. Te ruego que seamos también como estos cristianos de Berea, que ellos recibían tu palabra, pero que no se quedaban con eso, sino que buscaban las formas de comprobarla, de escudriñarla. Entonces, te ruego que nuestros corazones tengan esa hambre de poder escudriñar la palabra que vamos a estudiar en esta noche. Yo te suplico que por favor nos permitas recibirla, esa palabra con entendimiento en el Espíritu, Señor. Por favor, porque tú eres Espíritu. Queremos adorarte a través de este tiempo y bendícenos y ayúdanos, Señor, porque verdaderamente esta es una palabra que nos reta, que nos confronta y que nos hace recordar si verdaderamente estamos llevando una vida que a ti te agrada. En Cristo Jesús hemos orado dándote las gracias. Amén. Le voy a invitar a que me pueda acompañar con la lectura, que es el texto central de este mensaje. Durante estos meses estamos manejando el tema general, que es el discipulado de Cristo, pero el tema de esta noche es Jesús anuncia su muerte. Ese es el tema central de esta noche y el texto central que le acompaña es Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Entonces vamos a estar haciendo lectura a la palabra de Dios en Marcos capítulo 8 del 31 al 38 en la versión Reina Valera 1960. Leemos la palabra de Dios bajo su dirección y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y el tema o la introducción a este tema, quiero comenzarla con unas palabras del comentarista William MacDonald, quien dijo: hasta aquí, según el capítulo, ¿no? Ya para comenzar en el versículo 31 en adelante de Marcos capítulo 8, dice William MacDonald: hasta aquí hemos contemplado al siervo de Jehová en una vida de incesante servicio
a los demás. Le hemos visto aborrecido por sus enemigos y mal comprendido por sus amigos. Hemos visto una vida de poder dinámico, de perfección moral, de amor totalmente entregado y humildad. Eso es lo que dice Williams MacDonald con respecto a este capítulo de Marcos capítulo 8, ya para dar entrada, como les decía y les reitero, a los versículos que hemos leído del 31 al 38. Y si nosotros observamos un poquito estos versículos, podemos darnos cuenta que lo primero que hace el Señor Jesucristo es anunciarles con toda claridad a los discípulos que él iba a ser rechazado por una nación, iba a ser crucificado. Esto era algo realmente, hermanos, difícil de entender y aceptar, en este caso, para los discípulos. Primeramente, porque esto chocaba finalmente con los conceptos que ellos tenían acerca del Mesías como un caudillo victorioso y no como alguien vencido, ¿no? Y derrotado por sus enemigos. Ellos veían a Cristo en ese contexto. No, tú eres un caudillo victorioso, no. Yo no te veo como alguien vencido y derrotado por sus enemigos. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque viniendo las multitudes efervorizadas, siguiendo a Jesús por todos los lugares por donde iba, no podían imaginar, o sea, esto es con los discípulos, ellos no podían imaginar que su propia nación fuera a crucificar a Cristo. Entonces, pero hay algo interesante aquí, hermanos, y es que el Señor Jesucristo conocía bien al pueblo y sabía que mucha de la fe de la gente que le seguía era una fe superficial e interesada. Y que finalmente esa gente llegarían a rechazarlo en el momento en el que Jesucristo no se ajustara a lo que ellos esperaban de él. Imagínense tal declaración. Jesús sabía muy bien, hermanos, que para llegar a reinar sobre los pecadores era necesario primero vencer el pecado. Y esto solamente era posible y claro por medio de su propia muerte y resurrección. Entonces, esto es para tratar de hacer alusión a estos versículos que hemos leído en el texto central. Como le digo, esta es la parte introductoria y vamos a entrar en lo que es el desarrollo de este tema. En cuanto al desarrollo de este tema, les voy a compartir 2 puntos. El punto número 1 es verdadero sacrificio por el evangelio, que lo vamos a ver en los versículos del 31 al 34. Y el segundo punto que vamos a tocar en este desarrollo de este tema, de que Jesús anuncia su muerte, es que el segundo punto es llevando mi cruz, que va desde el versículo 34 a el versículo 38. Pero también allí vamos a añadir Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. Entonces, dando énfasis para poder desarrollar este tema al punto número 1, verdadero sacrificio por el evangelio. Y volvemos a leer los versículos del 31 al 34, porque es la palabra de Dios y hay que tener en claro lo que ella está tratando de comunicarnos. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entonces, allí podemos ver los versículos del 31 al 34 como ese
esa enseñanza, hermanos y hermanas, del verdadero sacrificio que Jesús hizo por el evangelio. Entonces, a Jesús, en este caso, le era necesario, hermanos, padecer por el evangelio. Era muy necesario que Jesucristo padeciese por ese evangelio que predicaba, porque sin ese sacrificio, entonces él no habría de tener victoria sobre la muerte y el sepulcro, que era lo que haría libre al hombre. Y vamos a leer lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57. Dice algo tan interesante con respecto a este sacrificio por el evangelio, que le era necesario a Jesús padecer para de esa manera poder tener la victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y dice de la siguiente manera, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57, en la versión Reina Valera 1960. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una palabra verdaderamente clave, porque Jesús le era necesario vencer, obtener la victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte, para que hoy tú y yo podamos tener la libertad en él, la verdadera libertad. Entonces era necesario pasar esa transición, ese proceso tan doloroso, porque sin ese sacrificio no podría él obtener la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sepulcro. Ahora, hermanos, aquí Jesús, en estos versículos, en especial del 31 al 32, vemos que el camino de Dios o el camino de servicio a Dios, queridos hermanos, conduce indiscutiblemente a el padecimiento y a la muerte. ¿Por qué? Aquí el Señor Jesucristo ya le habla llanamente a los discípulos lo que él quería transmitir. Y lo que él quería transmitir eran 4 cosas a través de esas palabras en el 31 y en el 32, en esos versículos. 1, que le era necesario padecer. 2, que él iba a ser rechazado. 3, que iba a ser condenado a muerte. Y 4, que él habría de resucitar. Para Jesús, hermanos, el camino de gloria lo conducía primeramente a la cruz y al sepulcro. Era necesario pasar por ello, porque el corazón de servicio de Jesús verdaderamente iban a revelar el verdadero sacrificio. Pero vemos en los versículos 33 y 34 la asombrosa actitud o comportamiento de Pedro. Pedro no podía aceptar la idea de que Jesús habría de sufrir y de morir. Para él eso en ese momento era inconcebible. Y esto, en este caso, ¿verdad? Se puede decir que tampoco en este caso Pedro quería pensar, ¿no?, que su Señor y Maestro iba a ser muerto por sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Jesús reprende a Pedro, porque Pedro hace unas declaraciones, le dice: Señor, no. Entonces el Señor le reprende por sugerir tal cosa, ¿no? Y fue entonces que Jesús, vean la respuesta de Jesús allí, le dice: quítate de mi vista, Satanás, ¿no? Le dice: quítate de mi vista, porque no tienes la mente, Pedro, no tienes la mente en las cosas de Dios, sino que tienes la mente en las cosas de los hombres. Jesús aquí, hermanos, no estaba acusando a Pedro de ser Satanás, no. Tampoco le estaba diciendo:
Satanás está morando en ti. El Señor lo que quería decir es que estás hablando, Pedro, como lo haría Satanás. Estás hablando, Pedro, como lo haría Satanás. Porque Satanás, hermanos, siempre está intentando desalentarnos para que dejemos de obedecer a Dios de una manera total. Él nos tienta, Satanás nos tienta a tomar el camino fácil al trono. Esa es la tentación. Las palabras de Pedro aquí eran satánicas en su origen y contenido. Pues, ¿por qué? Porque se oponían a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo que causara cierta indignación en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que causa esta indignación en el Señor? Que Pedro estaba tratando de hacerle caer en esa trampa donde muchas veces nosotros también entramos. Y ojo con esto, hermanos, porque muchas veces nosotros también entramos en esa trampa con el deseo de querer salvarnos a nosotros mismos, querer salvar el yo, la preferencia de un camino fácil para poder ir a la cruz o frente a la cruz, pero no es un camino fácil, hermanos. Muchas veces, díganme, ¿acaso no es cierto que muchas veces preferimos escapar de las pruebas, del oprobio y del rechazo? ¿No es más fácil que lleváramos un camino donde no tuviéramos que enfrentar pruebas, dolor, sufrimiento? ¿Acaso no es cierto que muchas veces no queremos experimentar el padecimiento que implica hacer la voluntad de Dios en este mundo, hermanos? ¿Acaso muchas veces no queremos huir de eso? ¿Acaso no es cierto que preferimos tener un camino tranquilo y respetable aquí en la tierra sin tener que estar preocupándonos o sufriendo o padeciendo? Qué fácil, hermanos, puede ser quedar atrapados en todas estas cosas. Es decir, en el no querer sufrir, en el querer salvarnos a nosotros mismos de vivir situaciones penosas o difíciles. Pedro no podía comprender por qué el Mesías iba a ir por ese camino de dolor. Porque si nosotros hubiésemos estado allí, hermanos, indiscutiblemente que pudiéramos haber dicho eso o quizá aún peor que lo que dijo Pedro. Porque a veces el salvarnos a nosotros mismos nos gana, a veces la emoción o el sentir nos gana. Entonces, es tremendo, ¿no? Pero la reprensión de Pedro hacia el Señor en este caso no carecía de un intenso afecto humano, porque sabemos que Pedro amaba también de todo su corazón al Señor, pero sin saberlo, él estaba ahí, ¿no? Y estaba un espíritu que no es de este mundo, incitándole de cierta forma. O sea, a lo que me refiero para poder obviar un poquito las palabras y poder entrar un poquito más en lo que decía. O sea, Pedro no estaba mirando las cosas de arriba. Pedro no estaba mirando el trasfondo espiritual que tenía el sufrimiento de Cristo, la muerte y la cruz de Cristo. Y como dice Colosenses 2, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pedro no estaba mirando en las cosas de arriba, Pedro no estaba mirando ese trasfondo espiritual, no. Él simplemente, hermanos, estaba considerando las cosas terrenales o las cosas de este mundo. Pero hay una pregunta que surge en todo esto, hay una pregunta que surge en todas estas cosas y es, ¿por qué fue tan fuerte la reprensión de parte del Señor hacia Pedro, a tal punto de decir, apártate de mí, Satanás, ¿no? En esas palabras. Porque Jesús una vez más oía la voz de Satanás tratando de desviarle de la cruz, así como pasó en Mateo capítulo 4, del versículo 3 al 10, ¿ya? El tentador estaba allí.
Y ¿saben qué es lo más fuerte del asunto? Y ya para cerrar acá con este punto 1, hermanos, lo tremendo es que el tentador no puede atacarnos de una manera más terrible que cuando nos golpea con la voz de los que amamos. Hay gente que te ama y cree que procura tu bien. Entonces te dicen cosas que no deben decirte. Y esto es algo bastante interesante porque Jesús le dice, no estás de parte de Dios, sino del hombre. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado, hermanos, también en cuanto a nuestro caminar con Cristo, de las voces que escuchamos, porque incluso muchos cristianos nos van a decir, no arriesgues tu vida, no vale la pena tal cosa, no, mejoras esto, no hagas aquello, pero mucho cuidados, porque incluso la voz del tentador puede atacarnos por quienes más amamos, nos pueden hacer sugerencias sutiles que pueden hacer que nos desviemos del propósito verdadero que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir y quien nos ama tampoco quiere que suframos. Pero hay padecimientos, hermanos, que son necesarios y tengamos mucho cuidado en eso. Ahora, vamos al punto número 2 y voy a hacer una pequeña introducción con respecto al punto 2. ¿Ya? Porque como les dije, el punto 2 es llevando mi cruz. Ahora, en este caso, en el tiempo de hoy, yo quisiera que pensemos un poco en el tema de este mensaje, porque el tema de este mensaje es Jesús anuncia su muerte. Y mientras yo meditaba en este mensaje y meditaba especialmente en el tema de esta noche, se vino a mi mente todo lo que Jesús sufrió y padeció por el hecho de haber anunciado su muerte. O sea, el no tanto el haberlo anunciado, sino lo que tenía que atravesar por ese proceso de anunciar su muerte. O sea, lo que iba a padecer después de ese anunciamiento. Entonces, esto llamó mucho mi atención y quisiera hacer una pequeña ilustración o traerlo al día de hoy, ¿no? Que quería traer esto a nuestro caminar diario con el Señor, porque así mismo como Jesús anunció su muerte física a este mundo, su desprendimiento y toda la situación de todo lo que conlleva a este mundo, o sea, todos esos sufrimientos, todo lo que él se iba a tener que enfrentar por ese anunciamiento. Entonces, yo quería tratar de traer eso a nuestra vida hoy, ¿no? Porque yo creo que así como Jesús anunció su muerte física a este mundo, así como él anunció que ya no iba a seguir más en este mundo, sino que iba a ir a la gloria eterna del Padre, a la diestra del Padre, entonces yo creo que también es necesario que nosotros cada día, hermanos, anunciemos al mundo nuestra muerte a él, porque cada día somos tentados, cada día atravesamos por situaciones en las que muchas veces incluso pecamos, o en las que muchas veces incluso hay situaciones que nos tientan o nos seducen a que, en este caso, abandonemos el propósito de Dios o nos desviemos del propósito de Dios. Entonces, creo necesario que cada día aprendamos a morir a nosotros mismos, aunque eso represente, hermanos, sufrimiento y dolor. Porque cuando usted muere al yo mismo, cuando usted muere a su propia vida, cuando usted muere a todo lo que usted considera que es, cuando usted muere a sí mismo, eso representa en su vida un sufrimiento y un dolor. Pero es necesario. Cristo lo padeció y sufrió el hecho de decir, hoy anuncio mi muerte a este mundo. Es necesario que yo padezca y es necesario que nosotros también padezcamos, hermanos, y que suframos eso de dejar a un lado lo que nosotros creemos que es conveniente para nosotros, pero que nos desvía del propósito de Dios. Porque si es que queremos un día gozar del reino de Dios, si es que queremos un día gozar de la presencia de Dios, si es que queremos gozar y recibir nuestras coronas, entonces es necesario que aprendamos a morir a este mundo
Es necesario. Vamos a leer lo que dice los versículos del 34 al 38, porque dicen, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y asimismo, quiero aprovechar de una vez, vamos a estar ubicándonos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a estar leyendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios por esa palabra. También vamos a leer lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, con respecto a estos versículos y a este segundo punto, para ya ir cerrando, llevando mi cruz, quería citar las palabras de un predicador que se llama Sujel Michelén, quien dijo, abraza los valores y los intereses de Cristo. Abraza los valores y los intereses de Cristo, no los tuyos. Es decir, yo debo renunciar a las exigencias de mi propio yo. Si verdaderamente yo quiero llevar mi cruz, si verdaderamente yo quiero poder gozar de la gloria eterna, entonces debo renunciar a las exigencias de mi propio yo. Vemos que en el versículo 34, el Hijo de Dios iba, en este caso, a sufrir rechazo y muerte. Eso era algo inevitable, ¿no? Lo vimos, en el versículo 31, cómo el Hijo del Hombre iba a sufrir rechazo y muerte. Pero aquí en el versículo 34, cualquiera que quiera ir en pos de él tendrá que negarse a sí mismo. Necesitamos tomar nuestra cruz, seguir a Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros, en los actos decisivos de nuestras vidas, como servidores de Cristo, necesitamos decidirnos a decir no a nosotros mismos y sí a cargar la cruz de Cristo. Esto verdaderamente, hermano, debe llevarnos a rendirnos al Señor antes que a las demás cosas. Jesús nos dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben comenzar a vivir como hombres que van camino a la cruz. Y eso fue lo que hizo Jesús. En el camino a la cruz sufrió y padeció. Entonces, si alguno verdaderamente quiere seguirle, va a tener que decir no a sí mismo. En el versículo 35, vemos que Jesús dijo, de aquel que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, si verdaderamente nosotros comprendiéramos verdaderamente el sentido de esta exigencia que nos dice, niéguese a sí mismo, entonces lo tomaríamos, queridos hermanos, de una manera muy sencilla y literalmente. No pusiésemos tantas excusas. Tenemos que decir no a nosotros mismos. Si queremos seguir a Cristo, debemos decir no a nosotros mismos. Debemos decirle no a nuestro propio amor natural, a la facilidad, a la comodidad. A eso nosotros, hermanos, tenemos que decirle no.
Nosotros tenemos que decirle no a todo curso de acción que vaya basado en nuestro propio interés y en nuestra propia voluntad. Eso está claro. Debemos decirle que no a los instintos y a los deseos que nos invitan, en este caso, a tocar y a gustar y a usar las cosas que son prohibidas. Debemos decirle que sí, sin dudar, a la voz y al mandamiento de Jesucristo. Debemos tener la capacidad de decir como Pablo, que quien vive no somos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros. Y en Él está la perfecta libertad para nuestras vidas. Hermanos, nadie se tiene que oponer a negarnos a nosotros mismos, porque legítimamente el negarse a sí mismo es lo que hace un verdadero discípulo de Cristo. Tomemos nuestra cruz cada día. Realmente tenemos que tener esa autonegación al punto de llegar a la muerte misma si es necesario. Porque realmente ya no vivimos nosotros. Nosotros ni siquiera pudimos salvarnos a nosotros mismos. Vemos el versículo 36 que nos dice, Dios nos da la vida Dios nos da una vida para ganarla en Él, no para nosotros mismos. Entonces, en este caso, Dios no nos da la vida, hermanos, para gastarla. Dios no nos da la vida para conservarla. Si vivimos con mucho cuidado, pensando siempre en primer lugar en nuestro propio provecho, facilidad, comodidad y seguridad, si nuestro único propósito en la vida, en este caso, es prolongarla lo más posible, manteniéndola libre de problemas y de cualquier otra cosa, o sea, si nosotros no realizamos ningún esfuerzo, nada más que un provecho propio, ¿ya? Estamos perdiendo la vida todo el tiempo. Estamos perdiendo la vida todo el tiempo cuando preferimos esforzarnos por nuestro propio provecho. Necesitamos emplear nuestra vida en beneficio de los demás. Si nos olvidamos de la salud y del tiempo y de las riquezas y de la comodidad, en nuestro deseo de hacer algo por Jesucristo y por las demás personas por las que Cristo murió, entonces estamos ganando la vida. Si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos en un buen sentido y comenzamos a vivir para Cristo y para las personas por las que Cristo murió, entonces encontramos esa verdadera ganancia de la vida. La misma esencia de la vida, hermanos, consiste en arriesgarla, en utilizarla, no en salvarla y ahorrarla. Yo no necesito salvar y ahorrar mi vida, yo necesito invertirla en Jesucristo. Y aunque este camino me genere fatiga, agotamiento y el dar hasta lo último, es mejor siempre quemarse que oxidarse, porque ese camino conduce a la felicidad y a Dios. Cuando yo no me quedo ahí en la iglesia oxidándome, sino que quemo mi vida en el fuego de Dios, en el evangelio, entonces mi vida valdrá algo para el Señor. El versículo 37 dice que en este caso, vamos a leerlo, el versículo 37, para seguir teniendo la secuencia de lo que estamos comunicando. Y el versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente que en cierto sentido es totalmente posible que un hombre obtenga un tremendo éxito en la vida. Pero ese hombre tal vez puede estar viviendo una vida que no vale la pena vivir. Entonces, la verdadera pregunta que hace Jesús es, ¿dónde pones tú los valores de la vida? ¿Dónde pones tú los valores de la vida? Es posible, hermanos, que alguien ponga los valores de su vida en cosas que no tienen ese valor, ¿no? Entonces, a veces puede ser muy doloroso descubrir, después de haber padecido tanto tiempo, que eso no es lo que Dios quería. Las personas
que ven las cosas como Dios las ven, nunca emplearán sus vidas en cosas que pierden el alma. Y yo creo que ese es nuestro gran problema, ¿saben? Yo creo que nuestro gran problema es que todavía no nos damos cuenta que estamos tan esclavos a la cultura, que estamos tan esclavos, en este caso, a nuestra propia forma de vivir. Estamos esclavos a eso y creemos que es suficiente ir los domingos a la iglesia, orar, leer la Biblia, tal vez estudiar la Biblia un poco. Ya, uno cree que hacer eso lo hace cristiano. Pero este no es el tipo de cristiano que está describiendo Jesús acá en estos versículos, hermanos. El Señor está aquí describiendo a un cristiano que en verdad se rinde a Él con todo lo que es sin excusa alguna. Entonces, tal vez este cristianismo que se está describiendo aquí, para algunos pueda sonar como algo radical, ¿no? Ay, olvidarme de mi vida y vivir para el Señor. No, pero es que yo tengo que hacer esto. No, pero es que yo tengo que hacer lo otro. Entonces, de verdad que es bastante interesante porque muchas veces la gente le dice esto evangelio radical, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, ese es un evangelio radical. Pero yo creo, según esta palabra, hermanos, que en verdad este es el verdadero evangelio y el básico, hermanos. Porque un cristiano verdadero considera su vida que ya no es de él, sino que Cristo vive en él, que por lo tanto no tiene ningún derecho sobre su vida, porque usted fue comprado por la sangre de Cristo. Y que entonces, negándonos a nosotros mismos, dejando nuestra comodidad, nuestra pereza, y comenzamos a honrarlo a él, vamos a poder encontrar el verdadero sentido de la vida. El Señor dijo en Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. También dice Mateo 19, del 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado a padre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, qué interesante esta palabra que el Señor Jesús nos ha dejado y que nos invita a no vivir un cristiano ligero, a no ser un cristiano ligero o una vida cristiana light. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos vivir una vida negada a nosotros mismos con tal de seguir a Cristo. Y para finalizar, el versículo 38, hay algo bastante interesante y que sobresale en este pasaje, y es la confianza en Jesús, hermanos. Porque Jesús está hablando acá en estos pasajes acerca de su muerte y no duda, ¿no?, de lo que le espera más adelante. Pero no obstante, hermanos, Él está absolutamente seguro, nuestro Señor Jesucristo está absolutamente seguro de que al final le espera un triunfo definitivo, aleluya, por el Cordero. Entonces, la primera parte de este pasaje verdaderamente representa una verdad sencilla. Y esa verdad es que cuando el rey, ¿ya?, venga a su reino, mostrará su fidelidad para con aquellos que le hayan sido fieles. Solamente Él mostrará su fidelidad para con aquellos que le hayan sido fieles. Nadie puede ahorrarse, hermano, todos los problemas de haber seguido a Cristo y después cosechar todos los beneficios. O sea, si usted tuvo problemas, dificultades y padecimientos en el Evangelio, téngalo por seguro que usted va a tener y va a cosechar los beneficios de haber tenido todos esos padecimientos, lo que acabamos de leer en los versículos anteriores. O sea, nadie puede esperar evitarse el servir en alguna campaña y después participar de las decoraciones cuando se haya llegado a una conclusión, en este caso victoriosa. O sea,
vamos a recibir premios de parte del Señor cuando estemos en el cielo. O sea, Jesús lo que está tratando de decir acá en este pasaje, hermanos, el cristianismo se encuentra en un mundo difícil y hostil en este tiempo. Y si alguien, escúchase bien, si alguien se avergüenza en tales condiciones de este mundo a mostrarse como cristiano, si tiene miedo de manifestar de qué lado está, que es del lado de Cristo, entonces no puede esperar obtener un puesto de honor cuando venga nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. Y quiero concluir estos dos puntos recordándoles, hermanos, e invitándoles en el nombre de Jesucristo a que prediquemos el evangelio aunque eso traiga consecuencias. No neguemos a Cristo por lo que el mundo nos ofrece. Seamos conscientes, evaluemos nuestra vida. ¿Qué tipo de cristiano estoy siendo hoy? El que se conforma con solo leer la Biblia, estudiarla de vez en cuando, ir el domingo a la iglesia, asistir a una clase. No te conformes con ser esa clase de cristiano. Está bien ser esa clase de cristiano, pero no te conformes. Ve por más. ¿Qué significa realmente negarse a sí mismos? ¿Qué representa esto? ¿Realmente yo estoy negándome a mí mismo? Entonces son evaluaciones que tenemos que hacernos a la luz de esta palabra, que sé que es dura, porque incluso para mí es dura, predicarla es dura, porque yo tengo que vivir esto que estoy predicando. El Señor también está hablando a mi vida, así que es súper importante y como les digo, quería compartirles esto. Hoy en día nosotros estamos en una situación de pandemia bastante severa. Muchas iglesias están cerradas, muchas iglesias están adoptando otros medios de hacer iglesia. Y eso es rescatable y eso se valora. Hasta cierto punto eso se aplaude porque la iglesia no puede detenerse en este tiempo. La iglesia debe avanzar. Pero a veces me pregunto, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros de salir a predicar el evangelio a pesar del contexto que tenemos? ¿Qué tan dispuestos estamos a seguirnos congregando a pesar del contexto que tenemos? Hoy en día es muy temible este virus y con mucha razón porque cantidad de personas han muerto y ojo, no con esto quiero decirle vaya y arriésguese o no sé, ¿no? Cualquier clase de atrocidad, no. Pero sí quiero que tengamos en cuenta que nosotros como hijos de Dios en este tiempo tenemos que negarnos a nosotros mismos, incluso si esto representa la muerte. Necesitamos verdaderamente enfocarnos en el Señor. No podemos seguir quedándonos en la comodidad. Utilicemos los medios, las herramientas, la forma. No me va a decir que usted no sale al supermercado, que usted no sale al centro comercial, que usted no sale a la bodega de la esquina. Aproveche esa oportunidad y predique el evangelio. Aproveche esa oportunidad, tal vez a donde fue a la bodega, tal vez a donde fue al supermercado, tal vez a donde fue al centro comercial, donde se fue a comer algo que le gusta. Aproveche y predique el evangelio, porque verdaderamente eso es lo que Dios le agrada, que nos neguemos a nosotros mismos. Entonces vamos a orar, por favor, hermanos, y tengamos en cuenta esto, ¿no? Tengamos en cuenta estas palabras que están escritas en la Biblia y analicémoslas y escudriñémoslas mucho más. Bendito Dios. Son duras tus palabras, Señor, no lo vamos a negar, porque todavía nuestra cultura nos influencia, nuestro modo de vivir, incluso el mismo estilo de vida dentro de la iglesia, aún fuera de ella que llevamos, Señor, muchas veces nos hace escuchar esa voz sutil que nos dice, no lo hagas porque puedes morir, no lo hagas porque tal vez te puede ir mal, no lo hagas por tal o cual cosa, pero yo te ruego que por encima de eso, Señor, nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que por encima de eso nosotros nos abracemos de ti, del poder de tu evangelio, y que realmente seamos conscientes de la necesidad, Señor, porque muchos de tus discípulos, ellos no tuvieron una muerte fácil, muchos de ellos murieron de formas tan terribles, y yo no me imagino a discípulos callados sin predicar el evangelio en medio de un contexto de pandemia.
Si fueron capaces de entregar sus vidas por ti a tal punto de que algunos hasta fueron crucificados, fueron cortados en pedazos, no les importó eso, sino que era la convicción de la predicación de tu palabra, Señor. Cuánto más en este contexto de pandemia que hay tanta desesperanza, tanto miedo, hay tantas cosas, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a poder ir en pos de ese glorioso camino que al final tú nos tendrás. Bendito sea tu nombre, Señor. Rogamos que sea tu palabra la que trate y que seas tú el que confronte, Señor. Que nos haga salir de la comodidad y que nos haga salir de la vida cotidiana que estamos llevando. En Cristo Jesús sabemos que estamos a tiempo para reflexionar. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Dios les fortalezca y Dios les ayude, hermanos, en este tiempo. Gracias. Muchas gracias, hermano, por este hermoso mensaje. Ahora me gustaría invitarlos a pasar al momento de las ofrendas. Van a ver que ambas cuentas de la iglesia se podrán visualizar en la pantalla en estos momentos. Y me gustaría compartir un versículo bíblico que está en 2 Corintios 9, del 6 al 7. Y dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos, hermanos, por las ofrendas. Señor Padre, te pido para que toques cada uno de los corazones de las personas que están presentes, si es que está en su voluntad de dar para tu obra, Señor, para que podamos destinar este dinero a las necesidades de la iglesia y de las personas que lo conforman, o si es que algún hermano tiene alguna necesidad, te pedimos que toques el corazón de las personas que tú ya has escogido para ayudar a estos hermanos en necesidad. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora en estos momentos vamos a pasar a los anuncios y también vamos a ver qué son las reuniones que tenemos programadas durante la semana como iglesia. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes.
El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Ya hemos llegado al final de este culto de esta noche y vamos a cerrar con palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias porque hemos podido pasar este domingo de resurrección leyendo tu palabra, aprendiendo más de ti. Y te damos gracias porque te hemos conocido y porque tú eres una gran bendición en nuestras vidas. Nosotros sabemos que tú tienes el control de todo y que solamente tenemos que poner toda nuestra confianza en ti, sin importar las circunstancias, ya sean buenas o malas. Gracias porque tú nos das una esperanza para vivir cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, y con eso estamos despedidos y muchas gracias por conectarse.